ya correspondiente al capítulo 6 de nuestro libro. Así que le invito a que si usted tiene su libro, me acompañe. Hoy estaremos cubriendo, si el Señor lo permite, completo, lo que es el capítulo 6, página 57 en adelante. Así que ahí estaremos. Ya les he dicho que este es el último capítulo de la introducción del autor, para entonces, desde el capítulo 7 en adelante, comenzar a hablarnos acerca de lo que es cada pecado específico o particular. Así que le invito a página 57. Recuerde que si usted tiene algún comentario, pregunta o duda sobre alguna de estas enseñanzas o del capítulo que usted leyó, usted marcó algo que no se discutió, tráigalo a la clase para que también sea de bendición y usted pueda, junto a nosotros, seguir creciendo hoy. Así que hoy vamos a estar viendo instrucciones particulares, específicas, para confrontar nuestro pecado. Recuerden que hemos estado viendo en esta clase lo que son la introducción de lo que son los pecados respetables, que son todas estas pecados que nosotros mismos hemos como bajado la guardia con ellos, como que ya no los vemos como tan malos. Hemos visto también que esto es algo que ha ocurrido en la sociedad en general, pero también de forma específica en la iglesia se ha introducido esta idea de que ya no veamos el pecado como tal y que entonces empezamos a bajar el estándar en cuanto a este tema del pecado. Hemos visto, eso fue lo que estuvimos viendo la última vez, la dependencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo era el capítulo 5, cómo el Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda en esta tarea de lucha contra el pecado. Gracias, mi hermano. Hemos estado viendo esa idea y lo más importante de ese capítulo anterior tal vez sería resaltar este concepto de que el Espíritu Santo no está detrás de Luis, que es creyente, simplemente como un chihichijá, como un porrista, diciéndole, dale Luis que tú puedes luchar contra el pecado. Imagínense eso, versus el Espíritu Santo en Luis, está dentro de él. Él que le está dando poder, lo está ayudando en su lucha contra el pecado. Pero hermano, nosotros podemos luchar contra el pecado porque Cristo ya lo venció y porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eso es una realidad increíble. Imagínense nosotros tratar de luchar contra un enemigo que sea invencible, humanamente hablando. Tratar de luchar contra un enemigo que tú sabes que no va a poder derrotar. Eso es complicado. Pero en realidad, mis hermanos, nosotros podemos luchar contra el pecado porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que hoy vamos a estar viendo y vamos a recordar esa verdad nuevamente, la realidad del Espíritu Santo, pero hoy vamos a estar viendo específicamente, antes de ir a cada pecado específico que el autor quiere estudiar, él quiere darnos como un repaso general, algunas instrucciones que se resumen en estas 7 que están aquí, usted las tiene en su libro también, estas 7 instrucciones específicas para confrontar nuestro pecado. Y lo primero que el autor nos enseña en la página 57, lo primero que él comienza a hablar es esta idea de muchas veces vivimos negando nuestros pecados. Noten la última frase o la última oración del segundo párrafo o del primer párrafo, la última oración que dice, no podemos continuar ignorando nuestro pecado como en el pasado. Piense por un momento, ¿por qué nosotros hacemos esto? Vamos a abrir un poquito la discusión a por qué nosotros ignoramos nuestro pecado. Ese pecado que nosotros sabemos que es real, que luchamos porque sabemos que está ahí, pero porque muchas veces nuestra tendencia es simplemente a negarlo. Sí. Muchas veces, en general, un gran por ciento de los creyentes vivimos dependiendo de lo que dirán los niños. Sí. Pero es que, está bien, estoy aceptado dentro de, sí. Es aceptable dentro de, no tengo problema con eso. Y lo niego. Tienes un subconsciente. Me hago el ciego. En una zona de confort. Sí. Y, pues, oye, esto es de a poquito. ¿Cómo se hacen los ladrones? Empezaron robándose un chavito. Así es. Dos chavos, 3 chavos, hasta que poco a poco eso fue creciendo. Sí, sí, muy bien. Y se convirtió en una costumbre. Así es. Y yo lo niego, me hago el ciego, como que ya no lo quiero ver. ¿Qué más? Voy a decir algo por aquí. Sí. O sea, uno no lo queremos trabajar. Dios porque agrada. Sí. No queremos trabajarlo, por eso lo negamos, no queremos enfrentarlo y porque agrada a la carne. Y como que no quiero, es como yo les decía aquí de Agustín de Hipona, que decía el Señor, quítame la lujuria, pero mañana. Porque le agrada a la carne. Entonces esa era la idea de esa lucha, decir, no, otro día yo lucho con eso. Yo voy a decir algo.
Sí, algo parecido a ella, el orgullo y el miedo a ser quebrantado. Sí, el orgullo nos hace ciego a muchas cosas. De hecho, el orgullo, lo primero que nos hace ciego es a creer que no somos orgullosos. Eso es lo que hace el orgullo, hacernos ciegos y creernos humildes. Pero también nos hace ciegos a la realidad de que no necesitamos ayuda. Miren, y nos cegamos. Piensen por un momento en esto. Miren, hace un tiempo atrás yo tenía mi guagua con 4 luces prendidas. Las luces del dash ahí. La bolita de Navidad. Exacto, el arbolito de Navidad. Pero Que está de noche yo iba guiando y... Pero eso está bien porque eso te está diciendo que las luces funcionan. Exacto. Quizás el carro está probando. Pero está funcionando. Pero como cogía. Prendió, exacto, como cogía y yo le echaba gasolina, pues olvídate hasta que se apague. Pues miren, había prendido una luz del check engine, era algo de los que salen de carro, era algo de un sensor de oxígeno, qué sé yo, ok. Prendió una luz después de... ¿Cómo hacía? No, de las luces de atrás, que se fundió una y prendió entonces una de ellas de que había que cambiar la luz. Después prendió una goma, uno de estos días, que de hecho gracias a los muchachos que nos ayudaron con eso, una luz que se apagó, que se estaba vaciando, como que estaba en esa. Prendió otra de que se había desactivado, eso tiene como unos sensores para cuando uno está guiando la carretera, que la guagua si tú te echas para el lado se endereza, porque se había desactivado eso. Entonces, imagínense, como 4, y no prendieron de cantazo, era que prendía una, y yo pues podía aguantarla, como que pues está bien, déjame ignorarla, y prendió otra. Y llegó un día que yo los vi las 4 y dije, pero hay que hacer algo, porque imagínense. De hecho, todavía prendo el caja, a veces le prenden todas, yo no sé si es un sensor o qué sé yo, que está malo, pero a veces yo lo ignoro. Y sabes que o la apago y la prendo de nuevo. Pero piensen por un momento, a veces uno hace eso, como tratar de negar la realidad. Es más, o cuando el carro tú vas por ahí, empieza a hacerle sonido y tú empiezas a subir el volumen de radio. Como que, no, yo no quiero escuchar ese ruido en el motor, se escucha muy costoso. Ese ruido se escucha como que me va a costar muy caro. Así que déjame subir el volumen. Mi hermano, tú subes el volumen, pero cambia la realidad de que hay un problema. No. Ignora todas las luces que estén en el dashboard en la pantalla. Cambia la realidad de que te vas a quedar a pie en la próxima esquina. No, se empeora. Gracias. Eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida cuando tú intentas apagar esas luces que... Las señales. Señales que Dios te está dando muchas veces de que vas por un camino incorrecto, de que estás en pecado, de que esto que estás cometiendo no está bien, de que esta decisión que estás tomando no es la correcta, y se prenden esas luces, muchas veces tú y yo simplemente la ignoramos. O peor, queremos entonces subir el radio, o sea, hacer mucho ruido, hacer muchas cosas, envolvernos en muchas cosas para no confrontar nuestro pecado. Y seguimos, como dice el autor en la página 57, simplemente seguimos ignorándolo, seguimos negándolo. Que eso sería semejante como apagar el espíritu. Así es. No lo orgullo, ¿no? Pero Así es. De hecho, en ciertas ocasiones te suceden cosas a propósito. Claro. Como que avisándote, mira, ya te pasó esto. O sea, Sí. bájale. Sí. Porque De te va a hecho, pasar peor. sí. De hecho, si usted quiere seguir utilizando la ilustración del carro, ya que estamos en esa, el carro de momento suena a una aplicación cuando voy a la velocidad incorrecta. La aplicación se llama Waze, yo la tengo conectada a la pantalla, y si yo voy a 68 y eran 65, empieza a sonar un pitido ahí para avisarte, para decirte estás en una velocidad mayor de la que se supone que esté, y tú usas esa aplicación. Y sabes que a veces uno hace, yo lo he hecho y está mal. ¿No te has sabido la tacita de café que coja hombre por...? Sí, no, en el dash, que si llevas tiempo cambiando de carriles y no pones la señal, no tengo ese sistema. te sale que coja un descanso. Que coja un descanso. Todavía no tengo Pues ese update. Mire, ¿sabes lo que uno hace a veces? Apágalo. No lo escuche. O igual, antes, hoy el sistema está incluido ahí, que me avisa a los policías y qué sé yo. Antes, que era el radarcito. ¿Usted se acuerda del radar que usted le ponía? Pues a veces todavía se usa. Un radarcito, usted lo pone y hay policía en el área. Y a veces hay gente que no le importa, y como se escucha tan y tan duro eso, lo apaga, le baja el volumen. Entonces, noten todas estas cosas. Son señales que se supone que son para bien, que son para detente, estás haciendo algo mal, vas por un camino incorrecto, si sigues así te va a estrellar. Pero uno simplemente, ¿qué hace? La ignora. Entonces, muchas veces, mira, hermano, el Espíritu Santo está en ti.
Y parte de su función, lo vimos la semana pasada, es convencerte de pecado. Amén. Inquietarte de que la decisión que estás tomando está mal. De que el camino que estás caminando está mal y ese camino no es. Y el creyente sabe eso y muchas veces quiere apagar eso, quiere negarlo, quiere bajar el volumen del Espíritu Santo para aprender otra cosa o subir otra cosa, su propia sabiduría. Así que noten muchas veces cómo nosotros de muchas maneras ignoramos el pecado con el cual estamos luchando. Actual. O tratamos de negarlo. Sí. ¿Verdad? Si tú lo que usted dice, sabiéndolo, no lo corregimos, y aunque no lo sepamos, el no saber no nos exime de las consecuencias. Así es. Supuestamente una vez un caballero, un policía lo pagó en Morovi, que porque se comió un pare, y el tipo dice, mira policía, que yo soy de acá, de la Vega Azul, no sabía que ese pare estaba ahí, y el policía le dijo, ¿de qué color son los pares entonces? Son todos iguales. Así es. No te exime de las consecuencias. Así, así. No hay excusa. No hay excusa, así es. Así que piense por un momento, esa es una idea que nos podríamos quedar meditando del inicio de la página 57. No podemos continuar ignorando nuestro pecado. No podemos continuar ignorando todas esas señales del Espíritu Santo que nos está diciendo ese es el camino incorrecto. Mi hermano, por ahí abajo quizás a lo que hay es rico. Y Dios por misericordia te está diciendo desde ahora. El rico está allá abajo, pero Dios te está diciendo aguántate que si no sigues caminando, En la pantalla. te va a caer el rico. Así que no ignoremos eso. No ignoremos que por gracia el Señor muchas veces nos está avisando, mi hermano. Dios está permitiendo que usted esté en este contexto ahora específico. Y no voy a decir esto para que no vengan más los miércoles, al contrario, para que vengan más los miércoles. Pero si usted está viniendo a estas clases, ¿sabe qué? Menos excusa va a tener. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, ya hemos estado hablando aquí de que el Espíritu Santo está en usted y usted ya lo sabe. Es más, usted lo sabía y usted lo ha recordado aquí. Y cuando específicamente vayamos al tema de qué sé yo, de la ira, un ejemplo, del pecado de la ira, cuando se manifiesta en forma pecaminosa, ya las herramientas se te dieron. Así que no es lo mismo yo decir, que yo no sabía. Hermano, no vaya aquí a la lista a decir, bueno, si mi lucha de pecado es contra el egoísmo, déjame ver cuándo el pastor va a esa clase porque yo no voy. Porque si voy, ¿sabe qué, mi hermano? Menos excusa va a tener, porque entonces usted escuchó lo que dice la Biblia del egoísmo y usted escuchó las herramientas y simplemente se fue a su casa y esa semana siguió siendo egoísta, si ese es el pecado con que usted lucha, y está ignorando la palabra de Dios. Así que note por un momento cómo en la página 57, tan importante, el pastor o autor de este libro nos presenta esa idea. No podemos seguir simplemente ignorándolo como si no existiera nuestro pecado. Tenemos, mi hermano, ¿cuál es la otra solución para ignorarlo? Perdón, el antónimo de ignorarlo sería confrontarlo, atenderlo. Es decir, yo tengo este pecado con el cual estoy luchando y tengo que ir a la palabra y tengo que ver específicamente qué dice la palabra, qué herramientas me da para yo luchar contra esto. Así que tú y yo estamos en dos posiciones todo el tiempo. O estamos ignorando nuestro pecado o decimos que en el nombre del Señor, con el poder de Dios y con la ayuda de Él, lo vamos a confrontar. Así que de eso se trata este capítulo 7. ¿Cuáles herramientas, capítulo 6, perdón, cuáles herramientas nosotros tenemos para confrontar nuestros pecados? Y si usted ve, van a ser como un resumen de verdades que ya se dieron en los capítulos anteriores. En primer lugar, miren ahí, lo primero que nos dice, ya estoy en la página 58. La primera instrucción, página 58 arriba, la primera instrucción que se nos da aquí es que siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Entonces el autor nos dice que nuestra tendencia muchas veces es que cuando trabajamos contra el pecado, por ejemplo, identificamos el pecado, ya no lo ignoramos y decimos, vamos a luchar contra este pecado, pero empezamos a trabajar contra ese pecado, pero olvidando el Evangelio. O sea, en otras palabras, olvidando el Evangelio desde la perspectiva de que tú puedes tú mismo luchar contra ese pecado. Tú te pones los guantes, te dices, yo voy a pelear contra el egoísmo, este es mi pecado, y yo voy a pelear contra él con mi fuerza, como yo pueda. Entonces olvidas el Evangelio. Olvida que tú no podías, porque el Evangelio lo que te dice es que tú no podías salvarte, y por eso Cristo fue a la cruz y te salvó, algo que tú no podías hacer. Cuando tú recuerdas el Evangelio y aplicas el Evangelio en tu lucha contra el pecado, es decir, decirte a ti mismo, yo no puedo con esta lucha solo, yo no puedo salir de este pecado solo. Yo necesito recordar
el Evangelio. Y recordar el Evangelio es recordar la cruz. Yo necesito recordar a Cristo. Yo necesito recordar que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y allí, desde esa condición, me sacó el Señor. Y si Él me sacó de allí, y si Él me libertó, y me ha puesto en su reino, en su redil, ahora soy su hijo, y me ha dado toda esa herencia que dice 1 de Pedro 1. Si ahora yo soy un hijo de Él, tengo una identidad en Cristo, ¿cómo yo debo vivir ahora? Pero noten que es una ética, como dice Martin Lloyd-Jones, pastor del siglo XX, basada en la doctrina. La ética es cómo vivir. La pregunta de cómo yo vivo correctamente. ¿Qué decisiones morales yo voy a tomar sobre cualquier asunto? Así que es una ética, un modo de vida basado en doctrina, basado en lo que yo aprendo de Dios, basado en lo que dice la Biblia. No podemos divorciar estas dos cosas. Porque si tú divorcias estas dos cosas, ¿sabes qué? Cuando tú te enfrentes a problemas éticos, morales, en la vida diaria, en tu lucha contra el pecado, tú no vas a buscar en la Biblia la respuesta. Tú te la vas a creer tú mismo. ¿Cómo yo lucho contra esto? Pues eso es fácil. Y tú mismo te inventas una solución. Es diferente a decir, ya Dios en su palabra ha dicho, ha mostrado, nos ha hablado de cómo luchar contra ese pecado. Pues deja ir a la sabiduría de Él. Eso es aplicar el Evangelio. Es recordar a Cristo, es recordar lo que Él hizo, es recordar que Él murió la muerte, como dice un autor. Él murió la muerte que tú tenías que morir y vivió la vida que tú tenías que vivir, una vida perfecta, una vida santa, sin romper la ley de Dios. Y por eso Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Por eso siempre tenemos que estar recordando el Evangelio. Mi hermano, y siempre recordando que en su lucha contra el pecado, usted no le va a añadir nada ni le va a quitar nada a su salvación. Este punto es uno muy importante, porque a veces en su lucha contra el pecado pasan esas dos cosas. Usted dice, wow, pero es que esta lucha contra el pecado es tan grande que yo creo que yo perdí mi salvación. O yo creo que ya yo no soy tan salvo como era ayer, Ramón. Ayer yo era 100% salvo y hoy yo soy 95% salvo, porque pequé hoy. Entonces noten estas distorsiones, estas ideas que llegan a nuestra mente. O venimos y luchamos contra el pecado, ganamos, o sea, derrotamos el pecado y empezamos a ver en nuestra vida una victoria sobre el pecado y empezamos a ver semana tras semana que ya no estamos luchando contra la codicia, contra el egoísmo, contra ese pecado que nos estaba atacando y nos sentimos superiores y creemos que entonces le podemos añadir a nuestra salvación. No, mi hermano, la salvación suya, ¿sabes quién la compró? Cristo, es 100% de Él. Él la guarda, Él la sostiene. Usted sabe que Jonathan Edwards, uno de mis teólogos preferidos, siglo XVIII, decía, lo único que tú contribuiste a tu salvación fue tu pecado. Más nada. El pecado que la hizo necesaria. O sea, pero en términos de la salvación, es un acto de Dios. Usted no le puede añadir, usted no le puede quitar. Así que es importante, mi hermano, especialmente cuando usted está luchando contra el pecado, recuerde el Evangelio, porque recordar el Evangelio le va a recordar esto, su identidad y su identidad en Cristo. Y su identidad en Cristo no está basada en que hoy usted pecó, o tampoco está basada en que hoy usted venció el pecado. Su identidad en Cristo está basada en lo que hizo Él. Usted se enfoca entonces en lo que hizo Él, recordando todos los días eso. Porque entonces los esfuerzos no van a estar puestos en esta idea de que yo mismo puedo salir de esta lucha. Bueno, el apóstol Pablo, vuelva a leer Romanos 7. Él decía, yo no puedo salir de esta lucha contra el pecado. Él, por su propia fuerza. Ahí es que él dice la famosa palabra miserable de mí. Y al final termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Él es el que me ayuda, Él es el que me liberta del pecado. Así que recuerde siempre el Evangelio. Mientras usted está luchando contra el pecado, recuerde quién es usted en Cristo. Recuerde su identidad. Recuerde que usted estaba perdido y fue alcanzado. Recuerde que todos sus pecados fueron perdonados. De hecho, mire lo que dice, página 59, primer párrafo. Alguien que lo pueda leer. Que empieza diciendo, cuando estamos en la lucha. Sí. Cuando estamos en la lucha por hacer morir nuestros pecados sutiles, siempre debemos recordar esta doble verdad. Nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos acepta como personas justas gracias a la vida sin pecado y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo.
No hay motivación más grande para confrontar el pecado de nuestra vida que saber estas dos gloriosas verdades del Evangelio. Y está, no hay motivación más grande de saber que usted lucha contra el pecado, pero que Cristo ya venció el pecado y que usted ha sido perdonado. Y que usted lucha contra el pecado sabiendo que en Él hay perdón. Esta verdad de cuando Juan le dice a la iglesia, oye, abogado tenemos para con el Padre. Si nosotros hemos pecado y nos arrepentimos, tenemos un abogado, tenemos un defensor. Así que es muy importante recordar todas las verdades del Evangelio mientras luchamos en nuestra vida diaria contra el pecado. De hecho, el autor mismo cita Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Es como recordarte el Evangelio a ti mismo. Él dice, mientras vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios los dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos no era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Ese pasaje de Colosenses 2 es un buen recordatorio en tu lucha diaria contra el pecado de lo que ya Dios hizo por ti. Ya Él anuló el acta de condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todas esas verdades. De hecho, vamos a llegar a un punto aquí que nos va a decir, oye, coge todas esas verdades y memorízalas. Todas esas, la mejor forma de recordar que tú eres un hijo de Dios y no estar dudando es esa, es recordar quién eres en Dios y lo que hizo Dios por ti. Esa es la mejor forma. Así que, primer punto, aplica el Evangelio para confrontar su pecado. No lo ignore, empiece por ahí aplicando el Evangelio. En segundo lugar, ahí en la página 59 de su libro, dependa del Espíritu Santo. Toda nuestra clase pasada, las dos clases pasadas fueron de este tema. Capítulo 5, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a capacitar, le va a dar el poder para usted luchar contra el pecado. No importa cuánto hayamos crecido, siempre necesitamos su ayuda, nos dice el autor. No va a haber un momento donde usted diga, es que yo llevo 50 años de cristiano, yo llevo 50 años luchando contra el pecado, ya yo me sé todos los métodos que tiene el pecado en mi vida. Ya yo me conozco a mí mismo. El día que usted diga eso, ese día es estrella. Ese día el pecado saca la cabeza por otro lado, que usted ni lo vio. Para dejarle saber que no sea soberbio. De hecho, la Escritura dice el que piensa está firme, el que cree que ya llegó, cuidado que no caiga. Así que nota esta idea que nos deja saber el autor aquí, siempre depende de tu vida, siempre depende en tu lucha contra el pecado del Espíritu Santo. No importa cuánto hayas crecido en el Señor, siempre necesitarás esa lucha. Tú no puedes pelear esta batalla solo. De hecho, alguien que pueda leer Romanos 8:13, porque ese pasaje nos los presenta muy bien esta idea. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Sí, Carlos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está muy claro. Pablo está diciendo a la iglesia en Roma, es por el Espíritu que tú vas a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu es el que te va a dar el poder, la capacidad para tú lograrlo. Así que siempre recordemos eso, mi hermano. Esta noche tienes que recordártelo. Tú quizás estás luchando contra el pecado y lo estás haciendo con tu propia fuerza, con tu propia sabiduría. Y sabes que eso es un círculo. Vas a estar ahí constantemente y no vas a salir hasta que en vez de mirarte a ti mismo y estar buscando tus propios recursos, mires al Señor, mires la obra del Espíritu Santo en tu vida, que es la que te da el poder, la que te capacita en tu lucha contra el pecado. De hecho, una buena manera de aplicar esto, ore ese pasaje que tiene ahí de Romanos 8:13. Ora al Señor. Dile, Señor, es a través de tu Espíritu que yo puedo hacer morir las obras de la carne. Mira este pecado con el cual yo estoy luchando. Ayúdame que con tu Espíritu Santo que está en mí, yo pueda vencer este pecado. Una buena oración que usted pueda hacer. Tercero, recuerden que estas son instrucciones para confrontar nuestro pecado. Aplique el Evangelio, recordando nuestra identidad en Cristo, lo que hizo Él. En segundo, siempre recuerde que usted depende del Espíritu Santo en su lucha contra el pecado. Tercero, reconozca su responsabilidad. Y esto es lo que vimos también la semana pasada de este tema, que el autor decía un término, no sé si lo recuerdan, responsabilidad dependiente. O sea, usted depende totalmente del Espíritu Santo, pero usted es responsable. Usted es el que entonces tiene que... Es como si Dios le estuviera dando la herramienta
pero usted viene y las toma, sabiendo que el poder está en Él, pero que Él le ha dado a usted unas herramientas para conocer ese poder, para crecer en Él. Miren, hay un autor, y fue profesor en el seminario, Donald Whitney, que yo recuerdo que la forma en que lo enseñaba era de la siguiente manera. Él decía, mira, es como si Dios hubiera puesto un camino, Él lo hizo, y Él te dijera, David, camina por este camino. Este es el camino para tú crecer en el Señor. Este es el camino donde tú vas a tener el poder para luchar contra el pecado. Este es el camino. Entonces David está caminando por allá abajo. Pero si ya Dios te ha mostrado cuál es el camino. ¿Y cuál es ese camino? Parte de ese camino, las disciplinas espirituales. Todas las disciplinas espirituales. Todas las prácticas con las cuales usted crece. Vamos a ver algunas de ellas aquí, pero orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, todas esas prácticas que le van a ayudar a usted a crecer. Dios le dio las herramientas, mi hermano, para que usted pueda crecer. Así que usted es responsable de eso. Usted ora al Señor para que lo haga más santo, y a la misma vez que usted ora al Señor para que lo haga más santo, porque Él es el único que puede hacerlo, usted utiliza las herramientas que Él dejó para que usted sea más santo. ¿Cuál herramienta? La palabra. Lee más la Biblia para que sea más santo. Ora para que sea más santo, ora más. Compártelo. Lo vamos a ver aquí ahorita. Comparte con otro hermano para que juntos se santifiquen uno a otro. Así que dependemos del Espíritu Santo, pero también reconociendo que en esta lucha contra el pecado yo tengo una responsabilidad. Hay lugares que yo tengo que evitar. Hay sitios donde ya yo no debo ir. Hay veces donde hay aplicaciones en mi celular que tengo que borrar o apagar. Hay momentos que tengo que apagar la televisión. Todas esas cosas tiene que saberlo usted. Es usted mismo el que entonces es responsable. Dice, si yo quiero crecer en santidad, si yo quiero ser más como Jesús, hay cosas que yo tengo que hacer. No ir a ciertos sitios, ya yo no voy para allá. No escuchar ciertas cosas, ya yo no quiero escuchar eso porque daña mi mente. Así que esas son cosas que usted, reconociendo su responsabilidad en la lucha contra su pecado, tiene que hacer. Bien, recuerde que estas son las instrucciones generales, como un resumen que el autor nos está dando, para entonces, más adelante, empezar a estudiar pecado por pecado, de los que él nos trae, cómo confrontarlo. Bien, número 4, identifique los pecados respetables específicos en su vida. Esto es bien importante. Porque mire, especialmente cuando usted y yo estemos estudiando esta clase, nosotros podemos, yo creo que empezamos con impiedad. Sí. Nosotros vamos a estar estudiando el pecado de la impiedad. Y por ahí seguimos. Frustración, orgullo, falta de contentamiento, egoísmo, y hay mucho más. Y esto es tan importante porque imagínese por un momento que usted está tomando la clase, igual, del egoísmo, que fue el tema que cogí ahorita, hace unos minutos. Y usted es bien fácil atribuirlo y decir, yo conozco a Jorge, y Jorge lucha con eso. Yo he visto a Jorge muchas veces y ese es el pecado de Jorge. Y tremendo, vamos para el otro capítulo. De momento vamos al capítulo que habla de la ingratitud. No hay persona más ingrata que fulano de tal. Y empezamos a proyectarnos en él. Es decir, ese es el que necesita eso. Entonces usted puede pasar toda la clase, hablando de esta clase particular, viendo el pecado de otro y no su propio pecado. Es más, y yo lo dije hace un tiempo atrás, mi hermano, incluso cuando usted mire ese tema y diga, pero es que en realidad yo no lucho con la ingratitud. Es más, ¿sabes qué? Esos pecados de los cuales usted se siente bien orgulloso que usted no lucha con ellos, yo creo que usted le tiene que prestar mayor atención. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar ciego a eso y usted no lo sepa. Es más, tan ciego que me lleva a decir, no, si yo no lucho contra eso. Mi hermano, muchas veces yo me he encontrado, y se lo he dicho anteriormente, en la escritura, en mi devocional, estudiando la palabra, y sale ahí algo que tú me lo preguntabas la noche anterior y yo decía, Ramón, no, yo no lucho contra ese pecado. Y al otro día en la mañana, leyendo la Biblia, el Señor me da esa convicción de que estás luchando contra ese pecado es real en tu vida y ni siquiera lo habías visto. ¿No se acuerdan el Salmo 19? Líbrame, así le decía el salmista, Salmo 19, líbrame, Señor, de los errores ocultos, de mis pecados ocultos, líbrame de ellos. Probablemente están ahí, estoy ciego a ellos. Así que por eso este punto es muy importante. Identifica cuáles son esos pecados específicos.
O sea, tal vez usted luche con la mayoría de esos que están ahí, pero hay unos que usted sí va a decir y los va a reconocer y tiene que hacerlo así. Oye, yo genuinamente lucho contra este pecado, específicamente. Póngale nombre, apellido, literalmente, yo lucho contra este pecado. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted cree que eso es importante, usted hacer eso. La parte práctica de por qué hacer eso. Yo pienso que empieza a hacer eso y empieza una sanidad. Pues empiezas a ver lo que está pasando, el hoyo que está en tu vida, el desliz que está en tu vida, lo empiezas a identificar. Bueno, lo vimos ahí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ese moriréis puede indicar, no que me pongan flores y me entierren en el yeso, pero en mi vida, mi vida está muerta, como si estuviese muerta, como si estuviese apagada, alejada, fría, sin ánimo, que lo vemos ahí descontente. O sea, mi vida es un desastre. No es que te mueras y te pongan flores. Claro, sí. Así es. Así que, piense por un momento, ¿por qué es tan importante eso? Identificarlo. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Sí, te entiendo. ¿Sí? Porque a la vez que lo identifica, lo puedes trabajar, pero Claro. pues sí, permanece. Él sigue. ¿No recuerdan el mismo autor que había dicho aquí en unos capítulos anteriores que el pecado es como un cáncer que hace metástasis rápido y que se riega rápidamente? Oye, pero a la vez que tú lo identificas, puede empezar a intervenir, puede empezar a detener su propagación. Pero mientras no lo identifique, eso va a ser ahí fiesta. Sí. También pienso yo, ¿verdad?, que es importante porque cuando nosotros lo sacamos a la luz y reconocemos eso, estamos venciendo al enemigo, porque el enemigo trabaja en la oscuridad y no en la luz. Sí. Sí. Y estamos reconociendo específicamente, yo lucho contra este pecado. Y sabes que es un acto de humildad, eso es un acto de decirle a Dios primeramente, Señor, yo estoy luchando contra este pecado específico, ayúdame. Ya yo no estoy ciego a él, yo estoy luchando contra este pecado. De hecho, alguien que pueda leer el Proverbio 28:13. Ese se lo debe saber de memoria, pero alguien lo puede leer. ¿Qué dice el Proverbio 28:13? Sí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el pasaje clásico que nos ayuda a recordar que si yo sigo encubriendo mi pecado, si yo sigo ignorándolo, sigo negándolo, no voy a prosperar, no voy a crecer, mi vida va a estar estancada. Pero si yo lo confieso, noten esas dos cosas, si yo lo confieso, cuando lo confieso, ¿qué estoy haciendo? Identificándolo, reconociéndolo. Y luego el próximo paso no es reconocerlo nada más, decir, sí, yo lucho contra el egoísmo, no, pero ¿qué dice después? Apártate de eso. Tienes que erradicarlo, confiésalo. El que se confiesa y se aparta, pero lo que dice, alcanzará misericordia. Su pecado será perdonado. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio, porque Cristo ya lo perdonó. De hecho, ese pasaje, para que usted, una buena manera de practicar cómo buscar cada texto que apunte a Cristo. Eso es del Antiguo Testamento, pero eso apunta a Cristo ¿cómo? Porque esa última parte se hace real en mi vida, de que yo alcanzo misericordia en este pecado particular cuando yo lo confieso y me aparto. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció por la cruz. Así que póngase a pensar un momento, yo no puedo confesar y apartarme de un pecado que no he identificado. Así que por eso es importante, mi hermano, que cuando usted ora al Señor, como el Salmo 51, que es un ejemplo, el Salmo 51 es un ejemplo de una oración de confesión, donde el salmista, David, pecó contra Dios, y ahí está uno de los mejores ejemplos, y le dice, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, lávame, perdóname mi pecado. Y él lo confiesa y dice, contra ti yo he pecado de esta forma, específicamente, no está poniendo excusa. Así que es importante que en su confesión de pecados, que eso debe ser una práctica espiritual diaria, mi hermano, porque, de hecho, alguien me preguntó una vez eso. Claro, con una tradición de otra denominación, con otra idea, de cada cuánto hay que confesar los pecados. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 6 meses? ¿Cuánto te pecas? Fue mi respuesta. Todos los días. Todos los días yo tengo que ir adelante de Dios en algún momento, en mi oración, Señor, yo he pecado contra ti.
Es más, y usted específicamente sabe que usted pecó. Hay unas cosas que usted ya sabe que usted hizo, están mal delante de Dios. Y usted se las lleva al Señor, confiesa su pecado y se aparta y espera esa misericordia de Él. Pero también hay un espacio genuino que usted le puede dar al Señor, decirle, Señor, mira, como el Salmo 19, ¿y sabes qué? Si he pecado de alguna forma que yo genuinamente no me di cuenta, revélalo a mi vida, muéstrame, para que yo pueda confesar ese pecado y apartarme de él también. Pero siempre incluya, mi hermano, en su oración la confesión de pecado. Y más que una confesión de pecado general, igual, no es Señor, simplemente mira, perdona todos los pecados que ya he podido cometer en este mes. Eso está bien, pero imagínate usted diariamente ir delante de Dios y decirle, Señor, específicamente, yo he identificado que tengo que trabajar con este pecado, tengo que luchar con él, ayúdame, y usted va buscando gracia delante de Dios. Que uno en un momento dado, pues uno peca. Por ejemplo, a mí me pasaba, y me pasa todavía algunas veces, que viene un conductor y me da un corto y yo me sublevo. Sí. Pero inmediatamente yo siento que el Espíritu Santo me redarguye, a mí mismo yo le pido. Claro, en el momento, así es. Así es. Aparte de las oraciones. Claro, no, una buena práctica. Porque cuando el Espíritu Santo te da convicción de pecado en el momento, claro que sí. Es la mejor manera. De hecho, para empezar diciendo gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me muestra, está en mí, me muestra que yo he pecado. Y hoy te pido perdón por este pecado. Así que eso es muy importante. Mira lo que dice Miguel Núñez. Hay una cita que van a poner los hermanos acá para que usted la lea, la escuche. El pastor Miguel Núñez, uno de sus libros, nos dice lo siguiente acerca de este tema de nuestra lucha contra el pecado. Él dice lo siguiente: amado hermano, en nuestro diario vivir hay prácticas en las que incurrimos que en un principio nos pueden parecer inofensivas, pero que deben ser abandonadas porque están alimentando los apetitos de la carne y aumentando su control sobre nuestra voluntad, lo que acabará llevándonos en una dirección contraria a los propósitos de Dios. Miren qué importante lo que está diciendo el pastor Miguel. Hay práctica, hay cosas que tú haces en tu vida diaria y que yo hago en mi vida diaria, que usted eso no lo ve como un pecado a confesar, que usted no lo ve como algo, como un big deal, como un hecho grande. Pero ¿sabes qué nos está diciendo el pastor Miguel? Oye, cuidado, porque puede ser una pequeña práctica aquí, algo que hiciste, un pequeño pensamiento, una pequeña palabra, que en sí misma no parece mala, no parece inofensiva, pero esa se suma con la otra, y se suma con la otra, y eso se va acumulando. Y sin tú saberlo, tú estás alimentando tus deseos carnales, tú estás alimentando tu pecado, le estás dando comida. Tú lo que quieres es que se muera. Tú lo que quieres, como dice Romanos 8:13, que por medio del Espíritu Santo tú hagas morir esos pecados que están ahí. No que les des comida, no que los alimentes. Así que noten esta idea, cuidado, porque puede haber algunas prácticas, algunas cosas que tú estés escuchando, algunas cosas que tú estés viendo, que en el momento no parezca un pecado o algo tan grande, pero eso te esté llevando a otra cosa. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Es como pequeños pasos que usted da hoy, mañana se suman 2 o 3 pasos más, y de paso en paso yo voy a llegar allí. Claro. O sea, no salí corriendo para allá, pero pasito a pasito llegué. Así que esos pequeños pasos, prácticas de la vida diaria, Pastor Miguel dice, tienes que tener cuidado también. Y en tu proceso de confesar tus pecados a Dios en oración, puedes decirle, Señor, una buena oración también, muéstrame que hay alguna práctica, hay algo que yo estoy haciendo, viendo, escuchando, diariamente, en mi diario vivir, que me esté llevando a pecar después, que en ese momento yo no lo esté viendo como algo grande, porque yo estoy ciego a eso, pero que al final es un pecado. Señor, líbrame de eso. Es una buena oración, una buena práctica. De hecho, no lo dice el Proverbio 14 y Proverbio 16, de hecho se repite. Proverbio 14 y 16 repite la misma idea. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Que tú parece que estás caminando bien, lo más bien, y no sabes que lo que viene, como decía Pablo, el precipicio. Así que oremos al Señor también para que nos ayude en la lucha de esos pecados específicos o de esas prácticas que nos van a conducir al pecado. Bien, número 5. Recuerden que todo esto son las instrucciones que nos está dando el autor bíblicas para confrontar nuestros pecados. Apliquemos el Evangelio, dependamos del Espíritu Santo, reconozcamos nuestra responsabilidad, identifiquemos específicamente esos pecados, vayamos delante de Dios pidiendo su asistencia, su ayuda para confesarlos y apartarnos.
Número 5, memorice y aplique los versos bíblicos pertinentes. Pero hermano, lo que nos dice el autor en esta sección, y estoy específicamente, para el que lo esté siguiendo, la página 60. Lo que nos dice el autor en la página 60 sobre este tema es que debemos guardar en nuestra mente versos bíblicos que nos van a ayudar en el futuro. Que nos van a ayudar en el momento, porque siempre la palabra nos ayuda en el momento, pero también es como, él dice, es como si tú estuvieras guardando en tu mente constantemente la palabra de Dios para que cuando llegue el momento que tú estás en una tentación, que tú estás luchando contra el pecado, ese verso venga a tu memoria, ese verso bíblico, esa verdad bíblica venga a tu mente. Yo no sé si a usted le ha pasado que de la nada, aparentemente de la nada, viene un verso bíblico a su mente. Viene una verdad de Dios. Y a veces es cuando usted la necesita porque necesita ánimo, porque necesita consuelo. Pero ¿sabes qué? A veces viene, parte de la función del Espíritu Santo, es cuando usted va a luchar contra el pecado o cuando usted está siendo tentado y viene un pensamiento de Dios, una palabra del Señor, que usted conoce en la Escritura y le viene a su mente una historia. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo, pero mi hermano, usted necesita entonces memorizar y aplicar esos versos bíblicos. De hecho, mientras estudiamos cada pecado específico, por ejemplo, cuando estemos estudiando el egoísmo, a mí me encanta este libro porque lo que va a hacer el autor es específicamente ir a la Biblia, algunos versículos bíblicos que nos hablan del egoísmo y nos enseñan entonces cómo nosotros luchar contra el egoísmo. Versos específicos, no ideas generales. Así que si usted ese día dice, este es el pecado contra el cual yo lucho, usted toma esos versículos, mi hermano, y sabes que lo mejor que usted puede hacer, aprendérselo. Si es posible, de memoria. Tome esos versos. Es la mejor herramienta que usted tiene. Si ese es su pecado, el egoísmo, y se dan unos versículos bíblicos sobre ese tema, lo mejor que usted puede hacer es tomarlo y esforzarse por memorizarlos. Eso le va a ayudar en gran manera en su lucha contra el pecado. El Salmo, alguien que pueda leer el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está el salmista, pasaje muy conocido. Guardar la palabra de Dios en mi corazón es un aliciente, es una ayuda en mi lucha contra el pecado, en mi lucha diaria. Cuando yo tomo la palabra y me la memorizo, la recuerdo. Así que ese verso está muy claro. Hay otra frase que quiero que la veamos, está allá también, va a salir en la pantalla. La escribió en uno de sus libros Howard Hendricks, que es un profesor, o fue un profesor en el seminario. Y miren lo que él dice. A propósito, si quiere conocer las áreas de su vida cristiana que necesitan más ayuda, en algún momento busque en su Biblia los pasajes que no ha subrayado. ¿Qué usted cree de esa frase? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿La entiende? ¿No la entiende? ¿Qué usted cree que está diciendo ese autor? Lo voy a leer otra vez. Si usted quiere conocer las áreas de su vida que necesitan más ayuda, en algún momento busque en su Biblia los pasajes que no ha subrayado. ¿Qué usted cree que le está diciendo? Sí, no porque básicamente esos pasajes que no hemos subrayado son los que más duelen. Los que no nos gustan. Sí, así es, claro. Sí. O lo que no hemos reconocido, o lo que hemos ignorado, lo que no les hemos hecho mucho caso, o lo que hemos tratado de ignorar. Nos toca duro y pasamos la página. Y por eso en la Biblia no tenemos marcado. Y en la Biblia tenemos marcado todo lo buen Cristo me fortalece. Que es bueno, hay que hacerlo, pero también hay que marcar aquellos textos que nos están confrontando nuestro pecado. Sí, claro. No voy a decir el libro, simplemente lo voy a leer. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso yo no quiero leer. Así es. Claro. Y está ahí. Está ahí. Y tiene una enseñanza. Claro, y son pasajes que nos confrontan. Entonces, mira lo que el autor está diciendo. Muchas veces, las áreas que más necesitan ayuda en nuestra vida, en cuanto a nuestra lucha contra el pecado especialmente, son áreas que hemos ignorado y que, él lo dice claro, figurativamente, para las personas que marcan la Biblia, pero usted entiende la idea. Son áreas que en nuestra Biblia simplemente no están marcadas, como señalando a que no fuimos tal vez allí. Estás conmigo. O simplemente le pasamos por encima y pasamos la página, porque no queríamos ser confrontados.
Mi hermano, cuando usted vaya a la Escritura, siempre vaya con un corazón abierto diciendo, Señor, moldéame, confróntame, guíame, corrígeme. Vaya con ese corazón. Bueno, lo hemos dicho antes, Paul Tripp dice, para estudiar sus libros, él dice, apaga al abogado defensor que hay en ti. Imagínense cuánto más para estudiar la Biblia. Apaga a ese abogado defensor que se va a querer defender y dile, Señor, no, yo no me voy a defender. Yo voy a leer la Biblia y si me confronta algo aquí, yo voy a decir amén y voy a decir, Señor, ayúdame a luchar contra este pecado. Así que para eso es que necesitamos memorizar y aplicar la Biblia. Si usted no ha comenzado esta práctica porque la ve muy difícil, pues usted dice, yo no tengo la mente de Pablo, que me puedo aprender los versos bíblicos. O yo no tengo la mente de fulano, que yo sé que se sabe un montón de versos bíblicos. ¿Sabes que a veces nos detiene? El paso 1. ¿Y tú sabes cuál es el paso 1? Bueno, nos quedamos ahí en el no puedo. ¿Tú sabes cuál es el paso 1? Leer, empezar, tomar una pequeña frase de la Biblia. Porque es que ya usted está pensando que usted quiere ser como Pablo, que se sabe la mitad de la Biblia. No, mi hermano, empiece con uno. Ese es el primer paso. Y quizás, ¿sabes qué? Quizás usted esté 10 años y aún no se sepa todos los versos que el otro hermano se sabe. Pues eso está bien. Aquí, usted ha estado más de un año en la iglesia. Todos los que estamos aquí, yo creo. Aquí no hay un momento en el año, al final del año, donde le damos una copa al que más se aprendió versos de la Biblia. O sea, ¿entiende la idea? No. Usted toma uno y apréndaselo, haga lo suyo. Eso es mejor que nada. Uno es mejor que nada, mi hermano, usted lo sabe. Ahí está, mire, siga el consejo de Ramón. Son 52 al año, Ramón. Y usted dice, oye, en 7 días, yo me puedo aprender tal vez una frase. Claro que sí, todos los días. Mi hermano, 52 al año, 1 al año, 2 al año, pero lo importante es que aproveche este 2025 y que cuando se acabe el 2025 usted diga, ¿sabes qué? Yo no me sabía ni 2 versículos bíblicos, ni uno de memoria. Y ahora me sé 1 o 2. Eso es crecimiento espiritual. Usted está creciendo. Así que esos versos son los que los van a ayudar cuando usted los memoriza, los aplica en su vida diaria, en su lucha diaria contra el pecado. Número 6, cultive y practique la oración. En su lucha diaria contra el pecado, parte de las instrucciones para confrontar nuestro pecado es constantemente ir al Señor en oración, dependencia, diciéndole, Señor, yo estoy luchando contra este pecado, ayúdame. Miren, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, ¿usted ha escuchado la armadura del creyente? Pablo, viendo un soldado romano, empezó a tomar todos los elementos del uniforme de un soldado y dijo, vamos a aplicar esto a los cristianos. Los cristianos en su lucha contra el mal, contra el pecado, contra el mundo, necesitan tener puesta, ¿qué? La armadura. Entonces, cuando usted está leyendo allí, en Efesios capítulo 6, se da cuenta que dentro de toda esa armadura, que usted debe ir acá y meditarla constantemente porque le va a ayudar en su lucha contra el pecado. Dice, voy a leer desde el verso 10. De Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos, revístanse en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y muchas veces cuando estamos hablando de la armadura del creyente, lo dejamos hasta ahí. Pero mira lo que dice después. ¿Qué dice el verso 18? Orando en todo tiempo. O sea, tú te pones toda la armadura del creyente para luchar contra el pecado, la oración no se queda fuera. Es parte. Orando en todo tiempo, vístete con la armadura que te la explica ahí, todos los elementos de la armadura, el escudo para defenderte de los dardos del enemigo, la espada del Espíritu, de la palabra y todo ese tipo de cosas. Pero también usted necesita orar en su lucha diaria contra el pecado.
Usted necesita tomar mucho tiempo, si usted ya reconoció e identificó cuál es el pecado con el cual usted está luchando, y usted necesita llevarlo al Señor más de lo que lo está haciendo. Si ya lo identificó, empieza a hacerlo más. Señor, ya yo identifiqué este pecado, ayúdame todos los días, ore. Más de una vez al día, ore el Señor por ese pecado, para que el Señor lo ayude en su lucha contra ese pecado. Si usted quiere una buena explicación de lo que es Efesios 6, la armadura del creyente, Pastor Miguel Núñez, en su librito de Hasta que ruja el león, de donde fue esa frase que yo les mencionaba ahorita, dedica 2 capítulos casi al final para hablar de ese tema, de lo que es la armadura del creyente. Por último, la número 7 de todas estas instrucciones que se nos ha presentado aquí para confrontar nuestro pecado: involucre a uno o varios creyentes en su lucha contra el pecado. Mi hermano, usted no es el único que está luchando contra ese pecado. Escuche bien, no es el único en el mundo y probablemente no es el único en su propia iglesia local. Porque usted se puede desanimar diciendo, no, pero es que yo soy el único que lucha contra el egoísmo. Se sorprendería usted. No. Quizás el otro no lo ha manifestado de cierta manera, pero también es su lucha. Pero hermano, qué bueno que nosotros podamos todos reconocer que estamos en la misma condición. Pecadores que necesitan la gracia de Dios. Pecadores que se necesitan unos a otros para crecer juntos en el Señor. Y yo pueda animar a mi hermano David y mi hermano David me pueda animar a mí en mi lucha contra el pecado. Que yo pueda darle herramientas a él y él me dé herramientas a mí. Miren, herramientas tan básicas como orar por él y yo saber que David está luchando con cierto pecado, yo puedo orar por él y ayudarlo en su rendición de cuentas. Y David sepa que yo estoy luchando con cierto pecado, él ore por mí, pero también me pregunte, oye Gil, ¿cómo vas con eso? Que una vez tú me dijiste que estabas luchando con ese pecado. ¿Ya has podido lidiar con eso? ¿Todavía estás batallando? Sigo orando por ti. Es más, un día le llevas un verso bíblico o le envías un mensaje de texto con un verso bíblico que trate de ese tema, de ese pecado. Muchas formas. Pero usted y yo nos necesitamos los unos a los otros en nuestra lucha contra el pecado. Usted no es un llanero solitario. Usted necesita a su hermano. El libro de Eclesiastés dice, ay del que cae y no hay quien le levante. Eso es Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Ay del que cae y no tiene nadie al lado para que lo levante. Para que le diga, oye, sigue corriendo, para que lo anime en el Señor y le recuerde las verdades bíblicas que a veces en su lucha contra el pecado o en sus pruebas o en su vida diaria se lo olvidan. Y que bueno tener un hermano al lado que sea el que me ayude en la lucha contra el pecado. Terminamos con esto. Alguien que pueda leer Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1, muy claro está el texto. Hermanos, si hay uno que está luchando contra el pecado, si es sorprendido en una falta, si ha caído, nosotros debemos ayudarlo. Nosotros debemos restaurarle y cuando lo hagamos, mira la actitud. Me encanta que ese versículo no está hasta la mitad. Como que diciendo, mira, si alguien cae, si alguien está luchando contra el pecado entre tus hermanos en la iglesia, pues ayúdalo a restaurarse. Eso estaría bien. Pero noten lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir. Hazlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también te estrelles. Ese es el espíritu de humildad que me lleva a decir, ¿sabes qué? Si yo estoy ayudando, para seguir el ejemplo, en la confianza, mi hermano David, si yo estoy ayudando a mi hermano David en la lucha contra su pecado, yo no puedo hacerlo desde una perspectiva donde diga, ay David, y verlo a él como él es el que se estrelló. Eso nunca me va a pasar a mí. David, yo no hubiera hecho eso. Nunca diga eso. Porque usted probablemente lo hubiera hecho peor. Es verdad. Así que, usted lo tiene que hacer de la perspectiva, David, yo te quiero ayudar en tu lucha contra el pecado. Pero yo considerando a mí mismo que yo también puedo pecar igual o peor, porque soy un pecador. Que la misma gracia que necesita David en esa lucha la necesito yo. Esa es la actitud correcta que nos dice Gálatas capítulo 6. Para nosotros ayudar a otros en nuestra lucha contra el pecado. Así que mi hermano, estas son las 7 instrucciones que el autor en el capítulo 6 nos dice. No te olvides de ellas, porque constantemente cuando estemos estudiando el resto del libro, vamos a regresar a ellas.
Son como las 7 reglas generales, ideas generales para nosotros confrontar nuestro pecado. Así que ya terminando esta introducción del libro, capítulo 7, empezamos, si Dios permite, la página 63, el próximo miércoles, empezamos con el primer pecado respetable que el autor va a traer o va a considerar, que es el pecado de la impiedad. Así que le invito a que lo lea, página 63, léalo, prepárese para juntos estudiarlo el próximo miércoles. Vamos a orar en esta hora ya para terminar esta parte. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque sabemos que estamos luchando contra nuestro pecado, que la lucha es real, pero sabemos que tenemos tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, que nos está ayudando, dándonos el poder, que nos está recordando quiénes somos en ti. Padre, ayúdanos a recordar todo el tiempo nuestra identidad, lo que tú hiciste en la cruz, que somos tus hijos, que hemos sido perdonados por ti. Ayúdanos a recordar que no podemos luchar contra nuestro pecado solo, que necesitamos el Espíritu Santo, pero que también nosotros tenemos que ser responsables y que hay prácticas que debemos dejar a un lado y que hay prácticas que debemos comenzar a hacer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar tu palabra, a memorizar tu palabra, a pasar tiempo en oración, identificando específicamente cuáles son esos pecados que nosotros con los cuales estamos luchando. También te pedimos que nos ayudes a reconocer que nos necesitamos unos a los otros en nuestra lucha contra el pecado. Oh Señor, mientras estudiamos el resto de pecados respetables que se discutirán en esta clase, te pedimos que lo hagamos con humildad, Señor, reconociendo que probablemente estamos luchando contra ese pecado, hemos luchado en el pasado o tal vez en el futuro caeremos en él. Y te pedimos que nos des la gracia, Señor, y nos sostenga mientras estudiamos los versos bíblicos, tu palabra, tu enseñanza, enseñándonos, mostrándonos cómo luchar contra cada pecado. Gracias porque en Cristo, Señor, tenemos libertad y tenemos salvación. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo, Jesús. Amén.